saliendo de trabajar, tengo otras. Arrancamos y sí lo que tenemos que decir, vamos a tomarnos 5 minutos para poder repasar lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? La clase pasada nosotros comenzamos, ya ustedes con la profesora ya terminaron de ver todos los temas de la evolución del pensamiento de la administración. Nosotros seguimos con el tema de la evolución, ¿sí? Del pensamiento de la administración, y comenzamos a ver con uno de los padres de la administración, que es Frederick Taylor. ¿Mm? Y ahí Frederick va a decir algo muy interesante, la verdad que si, yo digo, a lo mejor ahora ustedes no van a tardar mucho tiempo, pero en las vacaciones de julio, que van a estar así descansando, que no van a recibir ni mensaje, que comisión, que esto y el otro, así como diciendo, finalmente terminó este semestre. Bueno, yo les aconsejo que por ahí así en una tarde soleada y fría o en un día de lluvia, lean un libro muy interesante que se llama Taylor Revisitado. ¿Mm? Es un libro de un autor chileno y ¿por qué es lindo? A mí me encanta. Una vez un alumno me dijo si yo tenía parientes o si mis parientes, mis ancestros eran Taylor, porque hablaba tanto de Taylor que parecía que estaba como, no sé, como aferrada, aficionada a Taylor, y en realidad no. ¿Qué me encantan de todas estas teorías? Soy una apasionada también porque me dedico a la investigación, entonces cuando uno se dedica a la investigación se va dando cuenta de que esta gente, sin Wikipedia, sin Google, sin nada, se quemó las pestañas para llegar a lo que hoy tenemos. ¿Sí? Hoy, yo me lo digo como, no estoy a la altura de Taylor ni los grandes investigadores, no le llego a la punta de los zapatos, pero cuando uno investiga, ¿qué es lo que observa? Que uno tiene facilidad de información, algunas más, algunas menos, hay informaciones que si uno las quiere las tiene que pagar y a veces son muy costosas, pero depende de lo que uno quiere investigar. ¿M? Pero el hecho de tener o contar con Internet es realmente una cosa maravillosa. O sea, para decirles, yo en un trabajo de investigación que estoy haciendo me comunico con Portugal, con Togo. No sé si ustedes saben dónde queda Togo, pero Togo queda prácticamente al lado de Gaza en Sudáfrica, ¿no? Entonces estoy haciendo toda una investigación de un proyecto, les cuento 2 minutos, no los quiero entretener, pero para decirles que esta gente que vive con $1 al mes, es decir, como $1 al mes, una cosa increíble, y camina 4 kilómetros para tener agua. 4 kilómetros, estamos en el año 2021. Digo, ¿cómo puede ser que camine ¿Alguno de ustedes camina 4 kilómetros todos los días para tener agua? Yo creo que no. Entonces, bueno, es muy interesante, bueno, hablar con estas personas. Realmente ha sido maravilloso, maravilloso. Después cuando sea publicado, después se los puedo compartir, no tengo ningún problema. Pero digo, hoy Internet, si no tenemos esa posibilidad, no sabemos. Entonces digo, esta gente que sin Internet, con los medios y con los recursos de la época, logró hacer cosas maravillosas, ¿sí? Quizás no fueron entendidas en el contexto. Y una cosa que es muy interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros, administradores de empresa, no podemos juzgar con nuestra visión de hoy, con los recursos que tenemos hoy, es decir, no, pero ¿cómo puede ser que Taylor? Es verdad, hay cosas desde su teoría que nos resultan que hoy no es viable. ¿Sí? O sea, que la gente se muera dentro de los lugares de trabajo, que no haya descanso, que no haya un trato humano. Pero piensen en cuántas organizaciones hoy casi nos hemos vuelto peor que Taylor, peor en algunos aspectos. Entonces, esto es importante porque nosotros tenemos que, para poder enriquecer la ciencia, tenemos que seguir investigando. Y tenemos que seguir replanteándonos hasta qué punto podemos como ser colaboradores de la sociedad o ser tapones para la sociedad. Perdón, voy a usar así como una expresión un poco fuerte, pero es así, ¿no? Entonces, básicamente, Taylor, ¿qué fue lo que hizo o qué fue lo que él descubre? Que en lugar de aprender a realizar una tarea mediante la observación, que sigue siendo la observación el elemento vital, dice, hay que racionalizar el trabajo, o sea, hay que tener un método riguroso. No basta solo con la observación. Yo digo, che, yo quiero limpiar todos estos muebles que tengo acá atrás.
Bueno, pero no basta solo decir, che, ¿cómo paso la gamuza? Y lo paso así. No, no, no. Tiene que haber un método, porque hay un tiempo, ¿sí? Porque ese tiempo es pago, ¿sí? Y porque si ese tiempo se supera al establecido, que es el estándar, bueno, comienza todo el tema de los incentivos. Recuerden de estudiar muy bien el tema del método de estudio tiempo y movimiento, donde él descompone. ¿Qué cosa descompone? Tiene que, primero dice, bueno, muy bien, ¿qué es una tarea? ¿Qué es un cargo? ¿Qué es una actividad? ¿Qué es una sección? ¿Qué es un departamento? Todos son cuestiones que gracias a Taylor las fuimos como incorporando en nuestra ciencia de la administración. Entonces, él decía, hay que descomponer una tarea, que es la unidad más pequeña. Esa tarea, una vez que está descompuesta, ¿qué es lo que se hace? Se analiza y se dice, bueno, muy bien, esto, ¿sí? Esta tarea que ya se hace en forma ordenada, sistemática, ¿sí? Se la racionaliza, se le da un tiempo y se la economiza. ¿Cuánto vale económicamente ese tiempo para esa tarea? Todo lo que está fuera de eso, ¿sí? Debe ser eliminado, llamado tiempo inútil. ¿Sí? Y el tiempo muerto también es importante, porque vieron que yo les pasé el video de Charles Chaplin, donde veíamos este momento así de descanso, en donde él va al baño, fuma, y donde el jefe con el televisor dice, no, ¿qué hace? Vaya al trabajo otra vez. No digo, tiene que haber ese espacio. Hoy es impensado. ¿Sí? Impensado, además por el cuidado de las personas, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguna duda que les haya quedado de la Escuela de la Administración Científica, específicamente de Taylor? No, ¿verdad? Bueno, es muy simple. Después, como toda escuela, si yo les preguntara a ustedes en el global, bueno, pero a ver, ¿por qué se da una escuela? ¿Cuáles son las características para que se dé una escuela de pensamiento? ¿Sí? Una escuela es porque hay un grupo de personas que van a estudiar una determinada problemática. Entonces, por eso está la escuela de la administración científica, donde hay muchos seguidores, y hay muchísimos otros. Nosotros solo tomamos algunos, como por ejemplo el matrimonio Gilbert, Frank y Lillian y Henry Gunn. ¿Sí? El matrimonio Gilbert eran seguidores de Taylor, ¿sí? Y es muy interesante porque ellos en un cierto punto se separan de la visión de Taylor porque dice, bueno, está bien lo que vos decís, pero hay que estudiar los micros movimientos. Bueno, sería muy largo contar toda la trastienda, por qué se separan, pero después siguen estando dentro de la misma escuela de investigación, porque o sea, quienes hacemos investigación hay muchos recelos. No siempre es fácil compartir lo que se ha investigado. Y porque el robo de las ideas, si antes tenía un valor, hoy tiene un valor grandísimo. ¿Sí? Yo les puedo decir, chicos, miren, yo les doy este fibrón, se los regalo y se los doy. ¿Sí? Pero otra cosa es dar una idea, porque esa idea puede tener un efecto multiplicador mucho más grande. ¿Sí? Bueno, entonces, para decir, volvemos otra vez en el tiempo, el matrimonio Gilbert, ¿qué fue lo que descubren? Los micromovimientos, ¿sí? La ergonometría de los movimientos, como por ejemplo el caso de Frank. ¿Qué es lo que descubre Lillian? Lillian descubre otra cosa, descubre la importancia del descanso. Pero fíjense en que hoy podríamos decir, pero ¿cómo hizo eso Lilian? Che, la verdad que, ¿cómo no se dio cuenta que somos importantes? Que la verdad que todos personas... Bueno, no, en ese momento no se hacía ese discurso antropológico. El discurso que se hacía era que si las personas tenían mayor posibilidad de descanso, obviamente, ¿qué iba a pasar? Que las personas podían producir mejor. ¿Sí? O sea, hay una curva que se llama la curva de la fatiga. ¿Sí? O sea, cuando se asciende, digamos, a esa curva, la gente está más cansada, básicamente. Eso es lo que nos pasa a todos nosotros. O sea, yo siempre digo, no es lo mismo dar clase a esta hora, que es maravilloso, que dar la clase en la comisión A las 9 menos cuarto hasta las 11 de la noche, por más que yo sea una persona súper encantadora, digamos. No, no pasa por eso, ¿no? Pasa porque hay una curva, decir, che, pero, claro, yo me levanté a las 6 de la mañana, pero el alumno que quisiera tener
Una docente, imagínense si yo dijera, bueno, la clase de... no, no, sería malísimo, ¿sí? Ya digo, hay un momento que está bueno que esa persona descanse, ¿para qué? Y para producir mejor, para que esté mejor. ¿Mm? Bueno, todas estas cosas que a ustedes les parece como a veces hasta banales, es importante tenerlas presentes porque yo me doy cuenta que en la tarea con los emprendedores muchas veces no se tiene en cuenta eso. Entonces vos ves gente que en menos de 3 años parece que pasó la vida de él y la vida de mucha gente arriba de él. O sea, en el sentido de que, decir, pero Dios mío, yo la otra vez le dije a un emprendedor, che, pero vos te das cuenta que estaría bueno que descanses, estaría bueno que ¿cómo te imaginás vos llegar a los 90? No, dice, yo a los 90 no, no sé si voy a llegar a los 60. Entonces digo, es muy fuerte todo esto. Entonces digo, está en nuestro itus cultural de, bueno, no importa si hoy no duermo tanto, hay que seguir y seguir y seguir, ¿no? Y el descanso, la actividad física, todo esto es importante. Bueno, fuera de todo este discurso, el matrimonio Gilbert se va a concentrar en los micromovimientos. Por eso hablan de estos 17 movimientos, o estos 17 movimientos llamados Target. ¿Qué hace Henry Gunn? Un aporte valiosísimo. ¿Cuál fue el aporte? Y bueno, el gran aporte que da Henry Gunn fue justamente el de relacionar, ¿sí?, el tiempo, ¿sí?, con las actividades. Porque él decía, si se relaciona el tiempo y las actividades, es mucho más fácil ver dónde está el agujero negro, diríamos hoy. ¿Por qué? Y porque a lo mejor estamos dedicándonos más tiempo a una tarea y menos a otra. Entonces a lo mejor requiere más recursos o esa persona requiere más capacitación. Fíjense que él ya plantea el hecho de que las personas, o sea, los operarios llamados en su momento, necesitaban capacitación. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Ok, entonces ahora voy a compartirles el slide de Elton Mayo, que ya ustedes lo tienen de la plataforma. Ok, ustedes ahí en Recursos Humanos se ve, ¿verdad? Sí, profe, ahí se ve. Sí, ok, muy bien. Bueno, ustedes acá van a tener dos autores. Uno, Elton Mayo, miren qué pintón Elton Mayo, ¿sí? Bueno, y Kurt Lewis, ¿sí? Kurt Lewis lo van a profundizar, ¿sí? Más que nada en recursos humanos. La verdad que es un capo el tipo. Yo siempre digo que me hubiera gustado tenerlo acá en la mesita de luz, ¿no? Porque todos los aportes que da, sobre todo los da en la parte, en la ciencia de la educación, se utiliza muchísimo toda su teoría. ¿Qué es lo que pasa con Elton Mayo? Elton Mayo, ¿sí? Ya vamos a ir al final, háganme acordar de este slide a modo de síntesis. Bueno, ¿qué es lo que sucede con Elton Mayo? Elton Mayo, él, digamos, es psicólogo, ¿sí? Y se da cuenta de que no solo es importante los incentivos económicos, como planteaba Taylor, sino que existen otros incentivos, ¿sí? Yo les conté a ustedes de dónde viene la palabra incentivos, ¿no? Bueno, si no se recuerdan, se los puedo contar en un segundo, ¿sí? Pero es interesante porque claro, él advierte que los incentivos no económicos es lo que de alguna manera facilita la vida de la organización. ¿Por qué? Y porque las personas pasamos mucho tiempo dentro de los lugares de trabajo. Y esto es verdad, piensen en ustedes, ¿cuántas horas están dentro de los lugares de trabajo? Muchísimas, prácticamente más que la vida de la familia. ¿Sí? A veces hay gente que trabaja, tengo amigos que trabajan 12, 13, 14 horas por día. Entonces es interesante cómo son los vínculos dentro del horario de trabajo. Bueno, ¿qué es lo que va a plantear Elton Mayo? O en base, antes de decir qué es lo que va a plantear, está bueno ver cuál es el contexto en el que se halla esta teoría. No se olviden esto, mis queridos próximos colegas. Cuando ustedes vayan a desarrollar una teoría, cuando vayan a explicar una teoría, ya sea para el global, para el final, para otras materias,
siempre ubiquen el contexto. Claro, porque el contexto te da el pulso de qué es lo que se vivía en ese momento. Entonces, varias cuestiones. Por un lado, termina la Primera Guerra Mundial, recordemos que termina prácticamente en 1917, por ahí, y hubo un cambio político, social, económico, y eso va a influenciar en la vida de las organizaciones. Porque, ¿qué era lo que se veía antes en la vida de las organizaciones antes de la Primera Guerra Mundial? O sea, con Taylor, con Fayol, la gran deshumanización del trabajo. Esto que yo contaba la clase pasada, la gente no tenía, digamos, ventanas. Yo aquí tengo 1, 2, 3, tengo una persiana donde entonces hay una posibilidad de ver hacia el exterior. Imaginen las fábricas donde tenían las ventanas hacia arriba, donde no se permitía que la gente se distrajera. O sea, digo, no había poca luz, que fue un elemento vital para Elton Mayo, ¿sí? ¿Qué sucedía? Sucedía también que este enfoque humanista que surge dentro de las llamadas teorías del comportamiento, ¿qué es lo que va a poner énfasis? Va a poner énfasis en las relaciones humanas. Los métodos eran tan rigurosos. Recuerden, que no lo dije recién, pero lo digo ahora, que la consecuencia del estudio del tiempo y movimiento es la especialización y la división de tareas. Esto hizo que la gente, para la visión de Taylor, no es que podía hablar, no es que decía, che, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu día mientras estás trabajando? No, imposible, no se podía, estaba prohibido hablar durante las horas de trabajo. Okay. Imagínate, estás 8, 9, 10 horas y quizás a lo mejor con 1 hora o a lo mejor un tiempo muy reducido para ir al baño o para comer. O sea, nosotros somos, eso es lo que dije en la primera clase, nosotros somos seres sociales por excelencia. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, y entonces esto tiene que ver que se venía, digamos, manejando, digamos, un sistema político, social, económico. O sea, el sistema político que pasaba, y después de la Primera Guerra Mundial empiezan a decaer los sistemas, digamos, monárquicos, y empiezan sistemas más democráticos, más participativos, y eso, quieran o no, tiene una influencia en la vida de las organizaciones. También hay otro hecho muy importante que prácticamente se da en 1920, que comienzan las legislaciones laborales, o sea, empiezan los primeros contratos sociales. Las primeras, ¿se acuerdan de Henry Ford? Cuando vimos la clase pasada, que qué pasaba con Henry Ford. Y en Henry Ford pasaba que ya comenzaban los primeros paros, ¿sí? Las primeras huelgas, donde la gente decía, no, che, acá, así como estoy trabajando, no queremos más. Entonces, hubo por decir así, una movilización social que hizo que la gente se comportara diferente y que la ciencia de la administración no hiciera vista al costado, sino que respondiera a esos cambios. Entonces tenía que enfrentarse a dos corrientes bastante, como dirían, bastante power, ¿no? Es decir, una, el mecanicismo de Taylor. ¿Por qué? Y porque Taylor va a poner foco en las tareas, ¿sí? ¿Y en qué parte de las tareas? Y en el área de la producción. Mientras que Fayol, que fue un tema que ustedes vieron con la profesora, tiene una visión global. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Ok. Me van preguntando si necesita. Bueno, ¿qué pasó? Que en 1927 lo llaman a Elton Mayo, ¿sí? Lo llaman y como dijeron, no podemos decir que le mandaron un WhatsApp porque no estaba el WhatsApp en esa época, ¿sí? Pero imaginémonos que le mandan un WhatsApp, ¿sí? Es como si le hubieran mandado un WhatsApp. No quiere decir que le manden, así que no se me vayan a confundir, que después digan, la profesora dijo que Elton Mayo había recibido un WhatsApp. No, por favor. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo llaman y ahí sucede algo muy interesante porque se da cuenta de que está bueno empezar a estudiar. Entonces, lo llaman de esta fábrica, que era el tendido de redes eléctricas, todo lo que, de estaciones telefónicas, ¿no? Y ahí
En 1927, ¿sí?, comienza el estudio. Este estudio se va a dividir, ahora vamos a ver la fase 1, se divide en 4 fases, ¿sí? La fábrica que lo convoca es la Western Electric Company, y esto está ubicada en Chicago, en un pueblito, es como decir, no sé, decir Junín o Rivadavia, así un barrio dentro, o un poquito más, o un distrito dentro de Chicago llamado Hudson. Bueno, muy bien, entonces ahí, en ese pueblito pequeño, comienza a hacer todo su proceso de investigación. ¿Y en qué consistió esta primera fase? ¿Sí? La primera fase era conocer el tema de la iluminación. Porque, ¿por qué lo convocan? Y le dicen, mira, nosotros, la gente no mejora la eficiencia, y pensamos que lo que puede llegar a mejorar la eficiencia en el trabajo es la iluminación. Entonces dice, bueno, muy bien, comienza el trabajo de investigación. Entonces fíjense lo que dice ahí, que toma 2 grupos, ¿sí? Un grupo de observación con luz variable, o sea, se bajaba, subía la luz, y otro con grupo de control de intensidad constante. Muy, pero muy interesante. ¿Qué fue lo que descubrió? O sea, digamos, ¿qué resultado llegó? Descubrió, ¿sí?, que más que, digamos, más que la eficiencia estaba relacionada a la iluminación, era un factor psicológico. O sea, que el factor psicológico, por eso esta primera etapa es tan importante, tiene una primacía, o sea, como que hay un orden de jerarquía, ¿sí? Si vos estás mal, por más que tengas unas luces y no sé, y una silla superstar, y todo te va a parecer mal. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿sí? Si ustedes están bien, o sea, es decir, si psicológicamente están bien, bueno, a veces las condiciones físicas no son las adecuadas, pero es como que se sobrelleva, digamos, las dificultades. Él ahí se dio cuenta, fíjense en la importancia de que lo psicológico tenía una primacía sobre lo físico. Y por lo tanto no había una relación directa entre la iluminación, decir, che, la iluminación, la gente con más iluminación, bueno, si iba yo, seguramente que sí, porque no veo nada, entonces sí. Pero en la generalidad, ¿sí? ¿Qué llegó a darse cuenta? Que la luz no tenía una incidencia directa en el resultado de la eficiencia, ¿sí?, sino en la cuestión psicológica. ¿Estamos hasta acá? Bien, si quieren hacer preguntas, consideraciones, quejas, bueno, las quejas no, las quejas al final, por favor. Bueno, ok. Después pasamos a una fase 2. ¿Sí? Esta fase 2 es muy importante. Hago un paréntesis porque acá yo tengo un recordatorio, acá al lado de mi escritorio. Ustedes vieron cómo tengo mi escritorio, es fantástico, ¿no? Tengo marcadores todos de colores, tengo cuadros, un cuadro de una amiga que bueno, que siempre me acompaña, que ya no está con vida, pero siempre me acompaña. Y tengo acá las fechas del parcial, por favor me lo hacen acordar, ¿sí? Yo después lo voy a publicar en el grupo para que digan, ¿por qué le dijo la comisión B y no le dijo la...? No, sí les voy a decir a todos, pero para no olvidarme, ¿está? Así que si son tan gentiles, me hacen acordar. Profe, Bien. si no les avisamos, capaz que queman la facultad con todo el despiole que se ha armado. No, esperemos que no, esperemos que no. Yo siempre digo, mira, yo siempre digo que nosotros, bueno, creo que algo lo dije anoche, ¿no? Yo he pasado muchas dificultades a lo largo de la vida, ¿sí? No es que tampoco yo, la profesora tiene, no sé, 100 años, no tengo 100 años, pero sí puedo decir que he tenido muchas dificultades, y yo mientras los escuchaba a ustedes, escuchar también leyendo, porque yo me imaginaba la voz y la carga que ponían a cada palabra del grupo, yo me hacía la pregunta, bueno, ¿qué experiencia queremos tener de todo esto, no? O sea, digo, sí es una experiencia que me puede servir en mi carrera profesional, porque hoy es esto,
mañana va a ser con un jefe, pasado va a ser con el marido, con la esposa, con los hijos, con, no sé, con el novio, con la novia, o sea, siempre hay un conflicto, siempre, pero porque forma parte de la vida, ¿no? O sea, los conflictos nos ayudan a crecer. Entonces, en base a eso yo quiero creer que mis alumnos, la Comisión B y la Comisión A, no va a quemar nada, vamos a llegar a un resultado positivo, va a ser un aprendizaje positivo. Y ustedes van a decir, profesora, ¿por qué está tan esperanzada? Porque yo creo, los otros días estuve, ustedes van a decir que no lo van a poder creer, pero es así. Estuve con un especialista realmente, él trabaja para la Universidad Católica, es un asesor, y él nos convoca a nosotros porque yo les conté a ustedes que estoy en un proyecto de incubadora, ¿no? Sobre todo para emprendedores con vulnerabilidad social. Entonces les conté de todo un programa que estamos desarrollando, un programa de entrenamiento. Y él dijo algo que me encantó, no es mío, lo voy a decir. Él dice que la gratuidad, escuchen esto porque es mundial, no tiene nada que ver directamente con Elton Mayo, pero no importa, forma parte del sustrato cultural, ¿no? Él dice que la gratuidad y la solidaridad son un derecho, escuchen esto, es un derecho público global. Entonces, si no nos animamos a tener una visión gratuita, decir, no, pero profesora, pero entonces la cuota, esto no, es otra instancia. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que nuestra clase sea la mejor de todo el semestre, hoy, miércoles 12 de mayo? ¿Mm? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que nuestro estar sea un estar verdadero? Y no un estar decir, chicos, a ver, me quedan varias horas por delante, así que bueno, doy la clase esta rápido y me voy, me lo saco a ustedes de encima. Y no, estaría estafándoles a ustedes. Entonces yo quiero creer que no van a quemar nada, yo quiero creer que van a seguir apostando en la confianza, quiero creer, pero porque estoy convencida que es así, que solo en ese diálogo se puede lograr una respuesta positiva. No es fácil, ¿eh? No es fácil, lo digo así muy bonito, pero no es fácil. No es fácil. Sí, profe, una forma irónica de decir un chiste, perdón. Pero muchas gracias por su motivación y por su espíritu así, me encanta. Vamos a salir fortalecidos de todo esto, seguro. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hay un filósofo, ustedes van a decir, la profesora se la pasa leyendo, ¿no? Pero en algunos momentos libres me gusta leer mucho, me descansa. Hay un autor español, filósofo, se llama Jesús Morán, y él habla que del conflicto o se sale transformado o se sale envejecido. Fuerte, ¿no? Pero si no nos animamos a sentirnos transformados, estamos fallando a la historia, ¿no? A los que puedan venir atrás, ¿no? Así que hay que seguir adelante y hay que transformar. Ustedes son agentes de cambio, ¿no? Ustedes pueden hacer un cambio, no importa. Involucren a otros, que haya muchos alumnos, porque la cuestión acá es romper con el paradigma de lo que se viene diciendo, bueno, como no sirve, entonces hay que cerrar. No, hay que transformar, que eso es lo más difícil. ¿Sí? Así que bueno, ánimo, ánimo. Fíjense si no estuvieran los autores, ¿qué hubieran hecho? No estaríamos acá, no estaríamos hablando de administración. Así que bueno, siguiendo un poco entonces con Elton Mayo, pasamos a la segunda fase. ¿Sí? ¿Cuál era la segunda? La segunda fase era justamente ver cómo incidió, digamos, todo el tema de la fatiga, la iluminación, ya se dieron cuenta que no había una relación directa, pero ¿por qué la gente, o por qué las personas que pasaban horas y horas y horas y horas y horas dentro de ese lugar de trabajo, caían en esto, como vemos acá en el slide, en una monotonía? Entonces divide, ¿sí?, dos grupos. Un grupo, como siempre, un grupo de observación y un grupo de control. Lo más interesante de esta segunda fase, que duró 12 periodos, casi un año, se dieron cuenta que casi al final digamos, de este 12 periodo, dentro de la segunda fase, aumentó muchísimo la productividad.
Y entonces ustedes dirán, pero ¿qué fue lo que lo hizo, digamos, de alguna manera, como hacer saltar, digamos? Y fue esto, que en el grupo de observación, el que cumplía la función de supervisor colaboraba con el resto del grupo. Mientras que el grupo de control, ¿sí?, hacía de como una visión más taylorista, más conductista, hace esto, no hagas esto, hace esto, o sea, se marcaba lo que tenía que hacer, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Cuáles fueron entonces, digamos, a qué conclusión se llegó? Un poco lo vemos acá en el slide, ¿no? O sea, la conclusión es que el grupo, o sea, la visión de que tiene un rol dentro de ese grupo, ¿sí?, el hecho de formar parte de ese grupo, digamos, por decirlo de alguna forma, formal, pero que hubiera una colaboración, que hubiera un ambiente amistoso, era lo que le permitía trabajar y de superar la monotonía. Es más, dice, aumentó la producción. Y esto nos pasa a todos nosotros, o sea, cuando vemos que en ese ambiente de trabajo, a mí me ha pasado las dos situaciones, ¿no? De estar en un lugar de trabajo y no ver la hora, decir, ay, contar como los presos, decir, che, me quedan 5, me quedan 4, me quedan 3, me quedan, ay, no, ya me fui del trabajo, menos mal, ya está, terminó el día. Y hay otros momentos del trabajo, otras organizaciones, y digo, ay, che, pero ¿cómo? Ya terminó el día, no me di cuenta, porque fue un ambiente tan agradable que habían dificultades, pero se sobrellevaba de la mejor manera. O sea, fíjense en algo que él descubre en prácticamente 1928, sigue teniendo muchísima actualidad. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Qué pasa en la fase 3? En la fase 3 comienza un periodo donde prácticamente estamos hablando de septiembre de 1928. ¿Sí? Estamos casi a 2 años, ¿sí?, ante las puertas de la gran crisis financiera, la caída de la bolsa en Estados Unidos, la Wall Street. ¿Sí? Eso trajo aparejado, ¿se acuerdan cuando vimos el video de Ford? O sea, fue un caos. Y eso también, como siempre, trajo repercusión en todos los países. También acá en Argentina, les cuento. Bueno, muy bien. ¿Qué sucede en la fase 3? Septiembre de 1928. Sucede que se dividen también el grupo de observación y el grupo de control. Pero él se da cuenta en esta fase de que es importante esto que vemos acá, el programa de entrevistas. Justamente es una novedad, porque con él nacen lo que después vamos a llamar el área de recursos humanos. No me gusta decir recursos humanos, pero bueno, el área de personal. Las entrevistas fue importantísimo. ¿Por qué? Porque era una base de datos donde se podían recoger opiniones, sugerencias ahí. Bueno, no lo van a decir los autores, lo vamos a decir con palabras nuestras, pero ahí la gente se despachó. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque decía todo el maltrato que recibían en las jornadas de trabajo. ¿Sí? O sea, las experiencias de las entrevistas son importantísimas. Va a marcar un antes y un después, como que ese concepto por la cual lo habían contratado a Elton Mayo, decir, che, mira, queremos saber por qué la gente no es eficiente, ¿no? Entonces, bueno, busquemos herramientas, y bueno, che, ¿será la luz? No, la luz no. Pasa por algo mucho más profundo, que es la entrevista. Es decir, che, ¿qué es lo que que pasa dentro de la hora de trabajo? ¿Cómo lo vivís? Fíjense la importancia de escuchar las opiniones y las sugerencias. Bueno, ¿qué fue lo que sucede? Uy, se enloqueció el PowerPoint. Ahí está. Bueno, que gracias a esta escucha, ¿sí?, se logra inclusive superar la insatisfacción, los pagos de incentivos en la producción. Había como también dentro de las entrevistas sucedían dos hechos. Por un lado, que tenías líderes, hoy le voy a decir con palabras actuales, líderes positivos y líderes negativos. Los líderes negativos decían, no superemos el estándar, porque esos nos van a generar más presión, y entonces el estándar es decir, che, hacemos 100 piezas en un minuto,
Si ahora logramos hacerlas menos de 1 minuto, va a ser como el estándar fijo. Entonces, bueno, era siempre esa, como en todos los grupos y como muchas veces los líderes, ejercen presiones. Entonces es ahí se dio cuenta la importancia de los grupos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Empieza a hacer todo un recorrido y todo un análisis. ¿Estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Quieren hacer preguntas? ¿Alguna cuestión que no ha quedado clara? Profe, es como un estilo de focus group el estudio. Claro, sí, lo que pasa que... Un poco más viejo. Claro, exacto. Imagínate que en el focus group, hoy, entendido como focus group, vos tenés varios especialistas. Yo me acuerdo cuando acá en Mendoza se hizo un focus group, pero a todo trapo, y bueno, vos tenías el psicólogo, el mercadólogo, el dueño de la empresa, o sea, normalmente es un equipo multidisciplinario. Allá eran simples entrevistas, que seguramente habrá contado con todo un equipo de gente. Lionel está esperando para entrar. ¿Y por qué no entra? Porque acá no me aparece que ha entrado. Díganle a Lionel que salga y vuelva a entrar, así lo puedo admitir. Entonces, pero podríamos decir que es una especie de focus group, pero lo que él hizo básicamente es una entrevista, o sea, llamar y decir, Macarena Martínez, mire, usted está trabajando en el grupo ahí en la sala A, por ejemplo, o en este caso, la sala B. Bueno, muy bien, ¿cuál es cómo es qué es lo que opina del grupo? ¿Usted trabaja muchas horas, pocas horas? Y suponiendo que Macarena dice, no, pues la verdad que es un desastre, acá nos castigan, nos obligan a trabajar, no nos dejan ni siquiera ir al baño. ¿Qué hago? Voy escribiendo esa entrevista. Fíjense ahí que eran, ahí está, Belén Torres. Fíjense ahí que no era una entrevista no estructurada, era estructurada, o sea, se hacía preguntas, se estudiaban las preguntas y se hacían esas preguntas. ¿Sí? Después eso dio lugar a otras cuestiones que en una entrevista en profundidad, después se descubrió años más tarde que con la entrevista en profundidad no alcanzaba las preguntas estructuradas, y porque a lo mejor Macarena dice, y no, pero yo lo que veo es que, por ejemplo, los viernes cuando no viene el jefe, estamos más relajados. ¿Y qué pasa los días viernes? Esa pregunta a lo mejor no estaba dentro del esquema, pero me sirve como dato de información. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Entonces, la batería de preguntas que hacía, ahí está Lionel, lo vamos a admitir, esa batería de preguntas que hacía Elton Mayo con su equipo, lógicamente, lo hacía en función de preguntas estructuradas. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Bueno, fase 4. Acuérdense que Elton Mayo, ¿sí?, se fija en 4 fases. Bueno, muy bien, ¿cuáles eran estas 4 fases? Entonces vamos ahora a hablar específicamente de la cuarta. En esta cuarta fase lo que se hace en este grupo experimental se llama, digamos, a operadores, ¿sí?, a los soldadores y a los inspectores, específicamente era en el montaje de las estaciones telefónicas. Ahí, fíjense que prácticamente, esto estamos hablando de casi 1932. La tercera fase, ¿se acuerdan que yo les dije que había comenzado en septiembre de 1928? Un dato que no les dije, que va prácticamente de la mano con la cuarta fase, por decirlo de alguna forma, pero está casi finalizando la tercera fase, es que las entrevistas tienen como 2 niveles. Un primer nivel, que eran estas preguntas que se hacían al grupo de observación. Como fue muy bien, ¿sí?, prácticamente 1929, 30, algunos autores dicen 1931, se comienza una batería de preguntas, siempre dentro de la entrevista, pero ya no estructurada. Era lo que decía recién. En el relato me voy dando cuenta de que va contando algo que me sirve como dato, lo pregunto. Forma parte de lo no estructurado. Y fíjense ahí, ya vamos a ver un videíto muy cortito que les traje para que ustedes puedan verlo, que es el tema de que
que no solo, bueno, comienza con este grupo de mujeres, pero después abarca a una gran cantidad de personas dentro de la fábrica. ¿Estamos hasta acá? Ok, ahí Belén me avisa una dificultad técnica. Ok, bueno, entonces ahora estamos en la cuarta fase, ¿sí? Donde ya se siguen con todo este tema de las entrevistas, se eligen a estas personas específicas, lo que les dije, los inspectores, los soldadores, los operadores. Bueno. ¿A qué conclusión, digamos, se llega? Que, por un lado, las personas, ¿sí? Las personas dentro de esa actividad que realizan dentro de las fábricas, lo vital es el grupo, o sea, la importancia son los grupos. ¿Por qué? Y porque ese grupo es lo que va a permitir que la consecución del trabajo sea o mucho más llevadero o obstaculice, ¿sí?, el accionar. Entonces, por un lado se plantea, si yo les preguntara en el global, bueno, muy bien, Macarena, decinos, ¿cuál es? Vamos a imaginarnos que estamos en el global, ¿no? Bueno, muy bien, Macarena, decinos cuál es, ¿sí?, cuáles son los aportes de Elton Mayo. Entonces, la primera cuestión tiene que ver que la iluminación no había una relación directa con la eficiencia organizacional, ¿sí? Más bien había una relación, lo que primaba a lo físico era el aspecto psicológico. El segundo elemento tiene que ver entonces con los grupos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el grupo, como vemos acá, recompensa y sanciona a los miembros. Es como decir, che, chicos, bueno, es como si Martín dijera, bueno, vamos a suponer que Martín fuera el líder. Ahora que lo tengo acá con la cámara encendida, lo tomo de ejemplo. Entonces vamos a imaginarnos que él dice, bueno, chicos, si ustedes, no sé, si no me traen una torta, no les subo la clase que grabé de los trabajos prácticos, por ejemplo. Bueno, eso es un poco de extorsión, ¿no? Sí. Bueno, como a veces en los grupos, sí, no, esto no pasó en Elton Mayo, esto es un chiste, pero para decirles que un grupo puede sancionar a digamos, a un grupo, a los miembros de ese grupo, o recompensar. Es decir, miren chicos, hoy no se preocupen que yo hoy subo el trabajo práctico para el canal. Perfecto, entonces está todo ahí, ¿sí? O sea, digo, hay recompensas. O sea, mira, no te preocupes, yo tomé apunte por vos, o te cubro en esta tarea, bueno, lo lograste hacer, la hago yo, o de esta materia, deja que tomo yo más apunte, que tengo más facilidad, vos explícame en esta otra. Hay sistemas de recompensa, por eso el grupo es muy importante. Y acá es eminente entonces los vínculos con los compañeros de trabajo, muy importante. Y ahí entonces vamos a entender esto que decía Elton Mayo, que yo lo traía a colación al inicio de la hora. La gran diferencia, si yo le dije, chicos, ¿por qué no hacen un cuadro comparativo entre Taylor y Fayon? Entre Taylor y Elton Mayo. Ah, qué bueno que estaría esa pregunta. Bueno, ¿por qué? Y bueno, porque eso es lo que me permitiría darnos cuenta que la gran diferencia es que con Taylor, ¿sí?, se utiliza el incentivo, ¿sí?, el incentivo económico. Recordemos que estamos en la época del llamado, o la antropología vigente de ese momento, del homos economicus. ¿Qué significa el homos economicus? Que uno vale no en tanto es, como ser, como persona, sino en cuanto tiene. Es decir, si yo tengo mucho para aportarle a la fábrica, soy espectacular. El día que no puedo ya más aportar a las fábricas, no, ya soy cero, ¿sí? O sea, una visión, diríamos, una visión utilitarista, ¿sí? Hoy, la concepción de muchas organizaciones, inclusive hay la línea que yo estoy trabajando en la investigación, que me encanta, se trabaja mucho de la concepción de la utilización al aprecio, a la estima. Yo tengo que estimar al otro, independientemente de que el otro tenga mucho, poco, nada para darme. Eso es el gran desafío de hoy. Es decir, no, la profesora, ¿en qué canal está? No, ahora estoy en Zoom, pero quiero decir que está bueno tomar conciencia de que podemos estimarnos los unos a los otros, ¿sí? Esto va a ser si seguimos así en la pandemia, ¿qué nos tiene que dejar de la pandemia? Nos tiene que dejar que la estima pasa a ser
un pacto global, un derecho global. Si no, nos hundimos todos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Yo hoy estoy apocalíptica, van a decir, oh, la profesora se levantó apocalíptica, pero no. No piense que me levanté apocalíptica, sino como tener una visión positiva de las cosas, y sobre todo yo me doy cuenta que frente a las situaciones, y sobre todo las situaciones de conflicto, llegar a la estima del otro, o sea, decir, ¿por qué el otro dice lo que dice? Aun cuando tenga ganas de matarlo, ¿por qué el otro me dice lo que me dice? Siempre lo dice desde una historia, desde una experiencia, desde un contexto. Entonces, eso son como las bases para poder dialogar. Esto no lo dice Elton Mayo, así que no, si lo van a buscar no lo van a encontrar. Estoy mechando con algunas cuestiones que tienen que ver con la vida real, ¿no? con bajar Elton Mayo a la vida de hoy, la vida de todos los días. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Profe, me hizo acordar una frase de Tesla que compartí la otra vez, que acá la busqué. Dice, cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. Me hizo Fuertísimo. acordar patente a eso. Fuertísimo, es fuertísimo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Siempre lo que decimos tiene que ver con un porqué, con una historia, con una experiencia. Y por eso es tan importante que hagamos experiencias significativas. Que decir, che, la verdad es que podría haber quemado la universidad. Mira, justo llevaba querosén, pasaba ahí por la calle Rodríguez y tiré ahí, y justo tenía una caja de fósforo. Bueno, pero digo, qué hermoso, al contrario, es decir, si pasé por la UTN y qué bueno que le pueda contar a mis hijos y a mis nietos que enfrente al caos podría haber, hice esto, positivo, y fue maravilloso. Eso no lo saca nadie, ¿eh? Podemos estar en desacuerdo o no, pero son experiencias significativas. ¿Mm? Bueno, entonces, volvamos a Elton Mayo para no irnos por las ramas, puedo decir, pero Elton Mayo, ¿dónde quedó? Bueno, acá, volvemos otra vez entonces al canal de Elton Mayo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir don Elton Mayo? Que existen llamados grupos formales y grupos informales. Fíjense el salto de paradigma frente a Taylor. ¿Sí? Si yo tuviera que decir, hago un cuadro comparativo y hago un cuadro de comparativo comparando las similitudes y comparando también las cuestiones que son distintas, fíjense, para Taylor la gente no podía ni siquiera hablar dentro de los lugares de trabajo. Y fíjense que el quid de la cuestión, digamos así, dentro de Elton Mayo es la posibilidad de los grupos. ¿Sí? Los grupos o recompensan a todos los miembros o sancionan a los miembros, y entonces eso hace que el clima organizacional decaiga o que el clima organizacional mejore. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, conclusión, hasta acá, ¿qué podemos decir? Así ahora en estos minutos que quedan, si quieren podemos ver un poquito la práctica y para mañana hacemos el nuevo trabajo práctico. Vieron que les mandé hoy un trabajo práctico y que yo los otros días les dije, chicos, los vamos a hacer en clase, pero al menos los que nos había quedado el de la semana pasada. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir entonces hasta acá? Así, a modo como de síntesis, es que Elton Mayo apunta a, digamos, a las relaciones humanas, ¿sí? Al tema de los grupos, ¿sí? Al valor de las entrevistas, ¿sí? A las entrevistas que antes eran estructuradas y después pasa a ser entrevistas no estructuradas. La presencia de los grupos formales e informales, sobre todo los grupos informales, va a ayudar a mejorar o a frenar el clima organizacional. Cada una de esas etapas marcó un antes y un después en la vida de las organizaciones. ¿Por qué? Y porque el tener o el contar con aspectos psicológicos, ¿sí? Como el trato, la iluminación, va a hacer que inclusive supere el aspecto físico. ¿Sí?
El hecho de contar con alguien, no desde una visión conductista, sino una visión colaborativa, como la tarea en la segunda fase, hizo que las tareas, y piensen esto si no pasa en las organizaciones, ¿no? O sea, si ustedes dicen, bueno, tengo un líder o un jefe que está todo el día encima, o sea, en la nuca, diciendo lo que uno no hace, y no reconoce nada de lo que uno hace, termina siendo un desgaste organizacional tremendo. En cambio, cuando uno ve que un líder o un jefe te empodera, o sea, te dice, mira, la verdad que me reía, porque ayer hablaba con una persona en la mañana, tuve una charla con una persona que él está haciendo todo lo que está en el área de la administración, pero él es conductor, y están haciendo junto con una empresa todo lo que es el Camino del Oeste. Vieron que estuvo frenado y que ahora se volvió a recuperar la construcción, ¿no? Y una de las cosas que me dijo, por eso me hizo acordar a Elton Mayo, que él decía que cuando tenía un jefe en una empresa, y decía que era muy importante el tema de que cuando uno va a hacer una corrección, tratar de decir, bueno, yo no tengo nada que ver con la persona, sí hacer la corrección sobre la tarea de la persona. ¿Se entiende? Bien, acá hay varios mensajes, vamos a ir para ir haciendo ya una síntesis. Profe dijo que al comienzo le recordáramos lo de la diapositiva 2. Fantástico, ya no más. Entonces, vamos a ir, gracias, vieron que tengo estas ayudas, memorias que son geniales. Esto es la edad, esto es la edad. Bueno, entonces, ahí, gracias Andrea. Entonces, fíjense acá, a modo de síntesis, entonces, la administración científica, entonces, ¿dónde va a poner o cuál es la esencia de su enfoque? ¿Sí? La esencia del enfoque es la racionalización del trabajo. ¿Qué significa la racionalización? Y bueno, que yo voy a ir midiendo, ¿sí?, con el tiempo y en costo cuánto sale esa tarea, ¿sí? Pero no de todo, sino las tareas específicamente dentro de la organización en el área de la producción, para la visión de Taylor. La teoría clásica, que encontramos el máximo exponente con Fayol, ¿dónde va a poner énfasis? Va a poner en una visión integral, ¿sí?, en toda la estructura organizacional. Recuerden que con Fayol, ¿cuál fue el gran aporte que hizo? El proceso administrativo, los principios, ¿sí?, los 14 principios, ¿sí?, las áreas funcionales, algo espectacular. Maweber, fíjense en Maweber. Bueno, después los neoclásicos que también me imagino que ya lo vieron con la profesora, pero vamos a la teoría de la burocracia, ¿sí?, el tema de la autoridad, ¿sí?, de que es importante las normas, ¿sí? ¿Por qué? Y porque las normas van a fijar conductas, van a fijar lo que vimos en la cultura organizacional, que son los ritos, ¿sí? Si no hay normas, ¿y esto por qué lo hace? No, no sé por qué lo hago. No, esto está establecido en el manual de funciones. Hay un por qué se hace, ¿sí? Bien. Después, la teoría de las relaciones humanas con Elton Mayo y otros seguidores, Kurt Lewin y toda su escuela, ¿no? Nosotros nombramos, como decirle, Elton Mayo, ¿sí? ¿Qué es importante? La motivación, o sea, ¿por qué la motivación? ¿Se acuerdan lo que dijimos del concepto de motivación? Dijimos que la motivación, ¿se acuerdan que podíamos ver dos cosas? ¿Sí? Chavenato va a decir que la motivación es este impulso para realizar una tarea. Y yo les hice recordar de un autor español que decía que la motivación es esta fuerza arrolladora capaz de transformar una vida. Precioso, magnífico. O sea, la gente está motivada, decir, ay, qué bueno, voy a ir a la clase de administración porque estoy re motivada, pues me motiva, ¿sí? Estaría buenísimo. Bueno, muy bien, estoy motivada, es esta fuerza arrolladora. Después de la clase de administración me piden lo que me piden, estoy con tantas pilas, estaría buenísima, ¿no? Bueno, pero estaría bueno que uno se sintiera motivado por aquello de lo que hace. Entonces, el enfoque de estos principios, sobre todo de las teorías de relaciones humanas, es liderazgo, ¿sí?, motivación, dinámicas de grupo, ¿sí? Por eso pone énfasis en las personas, porque el grupo o va a sancionar o me va a dar recompensa, ¿sí? Bueno, después hay otras teorías, como la teoría, por ejemplo, del comportamiento, y acá tenemos, por ejemplo, la teoría de las decisiones de Simmons. Sí, es muy importante analizar el problema, analizar las alternativas, evaluar la alternativa, las tomas de decisiones, ¿sí?
La próxima clase vamos a ver sobre todo la teoría de los sistemas, pero ya no otra vez el sistema abierto cerrado, sino qué pasó con la teoría de los sistemas, cuál fue el aporte de la teoría de los sistemas, ¿sí? Luego vamos a ver algo sobre la teoría estructuralista, ¿sí? La teoría de la contingencia, que lo vamos a ver en las próximas clases, y la teoría Z. Entonces ustedes van a tener todo un pantallazo, más todo lo que dio la profesora Blanca, y ahí ustedes van a tener como, esto es como, yo diría, es como estar en un bar, imagínense, sentado con todos estos grandes autores. Bueno, sería un problemita porque ya están todos remuertos, ¿no? Pero imagínense que nosotros en esto es como decir, bueno, muy bien, estoy con Elton Mayo, le hago una pregunta, estoy con Taylor, y bueno, y mientras tomo así, me como unas papas fritas con una cervecita, les voy preguntando a todos estos autores. Maravilloso sería, ¿no? Pero bueno, creo que si ellos se levantaran de la tumba, estarían un poco tristes ver que un poco nos hemos desviado un poco de las teorías, ¿sí? Por eso está bueno. Ustedes dirán, ¿pero por qué, profesora, le gusta tanto las teorías de la administración? Ustedes dirán, ¿por qué? Porque si nosotros las entendemos bien, cometeríamos menos errores. O sea, si entendemos bien el concepto de la eficiencia y de la eficacia, si entendemos bien la teoría de los sistemas, si entendiéramos bien la teoría Z, si entendiéramos bien la teoría de Deming, Juran y Ishikawa, que son maravillosos, digo, ¿cuánto lo podríamos aplicar en nuestra vida organizacional, en nuestra vida familiar? No sé, el sistema de planificar, organizar para ser más efectivo. O sea, digo, las teorías son para ser aplicadas, no para ser repetidas como loros. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, cuadro completo, ya después vamos a ir, a medida que vayamos viendo cada clase, vamos a volver. Me van a decir, Andrea, ya acá te pido acá ayuda. La próxima clase, sí, profesora, ¿puedo poner ese cuadrito de ese esquema del slide donde están todas las teorías? Bueno, y así lo vamos a ir repasando. Vamos a ver que al final de las clases, decir, che, pero esto me quedó de maravilla, porque ya entendí qué era lo que tenía que hacer. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno, ok, preguntas hasta acá, dudas, quejas. ¿Llegó el momento de las quejas? No. Profe, Dale. ¿y por qué cree entonces que somos tan reticentes a aplicar las teorías? ¿Qué pasa? Porque las leemos, las reflexionamos, las estudiamos y... ¿Y vos qué opinás? Tengo mi fundamentación, pero vos qué opinás? Yo creo que es la estupidez humana, perdón que lo diga así, profe. Ajá. Porque sabemos que las cosas están mal y las seguimos haciendo. Y eso yo le damos estupidez humana. Yo se lo escuché a un economista dedicado, bueno, ya fallecido, dedicado a la economía circular. Y explica eso justamente. Yo creo que hacemos eso por eso mismo. Sí, sí. Yo creo que, a ver, ahora que vos me preguntaste, Mauricio, yo creo que básicamente cometemos los mismos errores por esto que dije al pasar, pero que estoy convencida de esto, ¿no? O sea, no es fácil pasar de la utilización a la estima. Porque la estima parece como una cosa muy ideal, como una cosa muy sui generis, pero es muy profundo. Porque cuando me animo a estimar al otro, aún en las diferencias que comporta el carácter, no sé, la visión política, la visión económica que tenga, cuando yo logro estimar al otro, lo que me dice, puedo en algún momento decir, che, pero a lo mejor lo que me decía y no está tan desacertado, puedo aplicarlo. O sea, quiere decir que si yo no acepto, ahora voy a un caso para que se entienda, si yo no acepto las propuestas que ustedes me van haciendo y creo que el profesor es un sabelotodo, estoy equivocada de camino. Cuando el docente no se interpela con el alumno, con ustedes que son jóvenes, por eso a mí me encanta, por eso yo me siento joven, porque al estar con los jóvenes uno se siente joven, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Si yo no me yo anoche casi que no me podía dormir, pero no van a decir, no, después me pude dormir perfectamente, porque
les digo sinceramente que con algunos ya les conozco las caras, ¿no? Hay otro que tengo que mirar el mensaje, después miro para ver el perfil de WhatsApp, porque yo trataba de decir, bueno, pero ¿qué es lo que el otro me quiere decir? ¿No? O sea, decir, en medio del conflicto, en medio de lo que... Y me pareció precioso. Es decir, no, la profesora, ¿cómo le va a parecer precioso si dijimos de todo? Yo me imagino que tendrán otro grupo para donde podrán decir cosas mucho más fuertes, pero me gusta que ustedes se sientan libres conmigo, de decirme todo. El día que ustedes no se sientan libres para decirme, entonces he fallado como docente, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces digo, ¿por qué no podemos aplicar las teorías? ¿Por qué la vemos como algo que hay que repetir y no poder aplicar? Porque en el fondo tengo que salir de mi propia comodidad. O sea, y eso es un cambio de paradigma. ¿Mm? Si yo me recuerdo dos cosas, y les voy a contar un testimonio muy cercano. Yo recuerdo que en el 2018 tuve una dificultad que casi que no podía seguir caminando, ¿no? O sea, se me dislocó la cadera, ¿no? O sea, no saben el un dolor que, bueno, yo antes de eso, me consideraba una persona muy autosuficiente, ¿no? Que podía hacer todo, que aquí para iba, venía, subía, bajaba. Ese año 2018, tuve 5 viajes, de los cuales 3 fueron al extranjero. ¿Saben lo que no? Hacer 5 viajes al extranjero y todo por 4 días, 3 días. Una cosa de locos, ¿no? Bueno, ¿qué me di cuenta con la salud? Me di cuenta que no existen las personas súperlo todo, que me costaba pedir ayuda, que me costaba decir, che, ¿me podés ayudar en esto? Me acuerdo que no podía cargar el proyector, tuve que empezar a pedir a los alumnos, nunca les pedí a los alumnos, tuve que empezar a pedir. Bueno, entonces digo, salir de la comodidad, salir de la autosuficiencia para estar en contacto con el otro. Entonces yo creo que muchas veces no aplicamos las teorías porque el aplicar la teoría significa interpelarse, preguntarse hasta qué punto lo que yo estoy haciendo sirve o hasta qué punto lo que yo estoy haciendo contribuye al bien común, diríamos. Básicamente es eso. Cuando yo pierdo la mirada del bien común, porque digo, no, ¿yo por qué les voy a escuchar a los alumnos? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que aguantar las quejas? Si yo no tengo nada que ver. Por ejemplo, podría ser así. No, me interesa, me importa, son parte mía. Es como si fueran, no sé, mis hijos. Entonces digo, bueno, hay que hacer algo. O sea, digo, bueno, hablé, después capaz que no se hace nada. Bueno, volvemos a hablar, volvemos a hacer, o sea, digo, es siempre salir para mejorar. Me parece que pasa por ahí, Mauricio. No sé si te respondí o te contesté cualquier otra cosa, pero creo que es eso. O sea, si uno no se interpela, es decir, en el trabajo, si uno no lo puede hacer mejor, yo ya estoy pensando qué voy a hacer para el próximo semestre, para mejorar. Porque si yo no mejoro las clases, es como que me estoy fallando a mí, le estoy fallando a ustedes. ¿Se entiende hasta acá? Pero eso, ahora ustedes miran, ¿pero eso, profesora, implica? Sí, implica. Implica, porque te tenés que poner a pensar, te tenés que revisar los materiales, tenés que decir al alumno, che, yo antes, esto que yo digo, che, por favor, ¿me pueden hacer acordar de antes porque tenía mejor memoria? No, ¿cómo un docente le iba a pedir al alumno? Y ahora sí, porque no pasa la grandeza no pasa por no pedir, al contrario, pasa por aprender, pedir perdón, si me olvidé, si hice algo mal. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, profe, y también está lo que decía usted de escucharnos a nosotros. Por ejemplo, lo que dijo Federica de los trabajos prácticos que no quedaban grabados, que eso para el próximo semestre y demás tendría que tenerlo más en cuenta, que la parte práctica también quede grabada porque es muy importante. Sí, ya lo voy a anotar porque, digo, entre todas yo después les voy a pedir a ustedes, ya que son tan geniales, que me hagan una devolución, siempre en el marco del respeto, ¿no es cierto? Pero ya la última clase, que ustedes me puedan decir, mire, profesora, la verdad que no nos gustó esto, o que nos gustaría que mejorara esto, por ejemplo, esto de los trabajos prácticos, que quede grabado. Bueno,
todas estas cuestiones porque yo siento que si no volvemos a ser repetidores. O sea, si no ustedes dicen, no, pero che, la clase de administración, no, la puedo buscar en YouTube, la puedo buscar en otro lado, si total es lo mismo. Y no tiene que ser lo mismo. ¿Sí? Así que bueno, pienso, no sé si Mauricio te respondió o no, pero creo que pasa por ahí el desafío. Y eso ámbito profesional y ámbito de todo, ¿no? Sí, no, por supuesto, se lo agradezco mucho. Mientras la escuchaba atentamente y también a mis compañeros, pensaba en lo que usted casi cotidianamente piensa también, en esos autores como Mayo, como Taylor, como Fayol, etc. ¿Habrán pensado lo mismo? ¿Habrán pensado en querer abandonar el círculo de confort para hacerle el aporte que hicieron? ¿Habrán tenido en cuenta que hacían un aporte más altruista que mercantilista? ¿Qué les habrá movido a ellos para hacer lo que hicieron? Qué bonita esa pregunta, ¿sí? Sí, no lo sabemos, la verdad que sería precioso, es precioso saberlo, ¿sí? Ojalá y quiero creer que los ha movido el hecho de darse cuenta de que lo que estaban haciendo ya hay algo que no iba. Y entonces que podían modificar la historia o podían modificar su accionar, ¿no? Quiero pensar, pero no decir, ay, la profesora es una ilusionista, pero puede pensar que uno puede ser una visión ilusionista, pero también quiero creer que si lo seguimos estudiando con las luces y las sombras, porque hay que estudiar con las luces y las sombras, para darnos cuenta que de las sombras podemos salir transformados, y de las luces es lo que nos permite continuar el camino. Yo creo que eso es lo que nos da certeza, ¿no? Si no, abandonaríamos todo, decir, no, pero esta gente, bueno, chao, repetimos, ¿qué es lo que hay que saber para administración 1 y a promoción de materia? Y besito, repetí esto, entonces lo repito como loro y ya está. No, si uno no se interpela, uno se vuelve como enano, ¿no? Pero bueno, yo les agradezco de la clase de hoy, porque ya estamos terminando, no sé si hay algo, pero gracias Mauricio por tus aportes. Y ahora... Otra cosa que quisiera decir rápidamente, pero para no desarrollarlo por el tema del tiempo, yo creo que hay que reconocerse, muy humildemente hablando, valiente para afrontar todas estas cosas. ¿Sí? No hay que temer, digamos, hay que alejarse de los miedos y arrojarse un poco a estos desafíos que usted planteaba, porque si Taylor y Fayol y toda esa gente en el fondo fueron muy valientes para hacer lo que hicieron. Se enfrentaban a muchos intereses. Totalmente. Bien. Totalmente. Entonces, ahora paso las fechas del parcial y ya nomás las voy a pegar acá en el chat por las dudas. Entonces, ahí está, ahí vamos. Entonces, segundo parcial es el 8 de junio, ¿sí? 8 de junio, ¿sí? Luego, recuperatorios del primero y segundo parcial es el 17 de junio, ¿sí? Global es el 22 de junio, recuperatorio el 24 de junio. Recuerden que los que no se presentan al global no pueden, digamos, presentarse al recuperatorio del global. Si el global, ya en la instancia del global, tienen que estar sí o sí. Por más que decir, no, pero me enfermé, pero no pude. No porque normalmente tenemos muchos chicos, entonces y en el 25, 26 ya tenemos que entregar las actas de promoción y de regularidad. Entonces vayan pensando ustedes frente a todas las fechas y parciales que tienen, si les va a dar para poder rendir el global. ¿Se entiende hasta acá?
Entonces, para que lo vayan teniendo presente, ¿sí? Perdón que la interrumpa, pero el 16 tenemos otro global, ¿eso puede ser que tengamos tan seguidos los globales? Sí. No, vos no sabés, es un rompecabezas, no sé, o sea, porque a ver, tratamos en lo posible con la profesora no tocar el día, por ejemplo, no, ya te respondo, Belén, de no hacerlo un día miércoles, sino que sean un martes o un jueves, y no quedan tantos martes y tantos jueves. Entonces, si lo hacíamos antes, ustedes tenían otro parcial, entonces dijimos, no, mejor pongámoslo el 8, para que no toque el segundo parcial, creo que tiene, no sé si de cálculo, administración de operaciones, no me acuerdo qué habían dicho. Puede ser que tengan o global de otras materias, pero por eso, ustedes tienen que tomar acá ahora, van a ser administradores, entonces ustedes ahora tienen que tomar decisiones. Si no rinden el global, no pasa nada. Pueden rendir en el segundo llamado de julio, se preparan mejor y rinden el final, ¿sí? No pasa absolutamente nada. A lo mejor ustedes dicen, sí, me da para todo, global, bueno, fantástico, ¿sí? O sea, cada uno tiene que tomar la decisión. Recuerden que el global entra toda la materia, ¿sí? Estamos hasta acá y es oral para responder a Belén. Eso es lo que le iba a consultar, profe. Yo me estoy tratando de organizar para ver si puedo a las 3 y si no, bueno, dejaré una para rendir un poco después. Después de rendir en junio, ya entramos como en vacaciones y después tenemos Sí. otra fecha en julio. Sí, después ustedes tienen casi como 1 año y medio, me parece, para rendir la materia, 1 año y medio o 2, no me recuerdo bien el periodo administrativo. Claro, como para decir, bueno, una la puedo dejar para estudiar. Totalmente, totalmente. Es decir, no, mira, priorizo esta que a lo mejor es más de cálculo. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Y rindo la segunda. Recuerden que en el primer llamado de julio no da tiempo a la administración para subir las notas. Entonces, sí en el segundo llamado de julio, entonces ahí sí, se presentan y rinden. Tienen un periodo de vacaciones. Pero eso depende de ustedes. Yo no les puedo decir, chicos, nosotros no le podemos decir, sí, preséntense, no se presenten, no, eso queda a criterio de ustedes. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, chicos, Profe, ya me tengo que ir a la otra última materia. pregunta. Sí, Los finales, ¿cuántas veces se pueden rendir? tengo entendido que 3 veces. 3 veces. Pero Perfecto. nadie ha Listo. desaprobado, o sea, muy poquita gente ha llegado a desaprobar 2 veces consecutivas. Poca gente, quiero decir muy poca No, gente. claro, pero ¿Eh? cuenta nomás. Muchas gracias. Bueno, Germán,